Ya, mi alma, ¿qué? ¿Te vas a quedar a dormir aquí conmigo? ¿Eh? ¿Vas a ir con tu gringo? No. ¿Que no sospecha, eh? ¿No le importa o qué? Créeme que a Gary todo lo que yo hago le importa mucho. Yo creo que mejor te vas, porque si no, te voy a matar, pero con esta. Mira que casi lo logras. Pero a ella sí. Es más caro que yo. ¿Te gusta bailar con el diablo, ah? Pues eso es lo que querían, seguir bailando con el diablo, pero no me quiero ir, pero me voy. Sí. Sí me lo... Y bien rico. ¿Ya? ¿Estás contento? Ahora sí te puedes pelear. Ahora sí me puedes mandar a la fregada. Quiero oír la verdad. No. Tú lo que quieres es un pretexto para mandarme a la chingada. Porque yo a ti no te importo. Pero tú vas a hacer una cosa conmigo, te chingo a Ricardo, porque a mí no me vas a dejar. Si ese olea tu perfume. ¿Y qué? ¿Tú crees que yo le puse así el perfume en la camisa? ¿Y que él es tan estúpido que ni siquiera se bañó? O tal vez, fíjate que a él sí le gusta de verdad y entonces tiene mi perfume y lo huele. Porque yo a ti te valgo madres. Tú nada más me usas. ¿Te has preguntado qué me gusta? No, hombre. Mira, tú así, en un segundo, se acabó. Te vi. Estoy hablando en serio. ¿Te acostaste con ese guacho, sí o no? Fíjate que sí me acosté con él porque soy bien porque él sí dura. ¿Cómo ves? ¿Qué te importa? No abuses. ¿Qué te importa? ¿Que me haya acostado con él porque es guacho? ¿O te importa que yo te haya engañado? ¿Qué te importa? Estás abusando porque estás... Pero en una de esas te doy 2 para que se te baje. No me importa. Ya no me da miedo. Dime qué te importa. Dime. Dime. ¿Ves que te valgo más? Narváez, ya veo en qué te gastas el dinero, ¿eh? Pues en lo mismo que usted, mi coronel. Pues nada más que a mí me toca menos veces. Órale, váyase por un trago para mi coronel y tráigale a la Wendy. ¿Qué pasa, mi coronel? Lo noto un poco intranquilo. Estoy preocupado, no me gustó para nada la visita sorpresa de Ricardo Almenar. Me parece que algo se trae, algo está averiguando. ¿Qué está averiguando, mi coronel? Pues no lo sé. De verdad no lo sé. Muchas gracias. Hola, mi coronel. Hola, qué bonita. ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de cariño. ¡La madre! Así quiero estar siempre contigo. Ay, así, mija, y mejor. Uf, vas a ver. Ahora que nos va de poca madre con el negocio, vamos a hacer el amor en todos los rincones de la casota que te voy a comprar. Vamos a ver si el Chema no la cae. Yo como que siento que él y la Mabel se traen unas ganas, los cabos. Sí, ¿y qué? ¿A poco el marido está pintado o qué? Bueno, que también ese es un tremendo Me madreo, güey. No, hombre, no. ¿Cómo crees? Si nada más basta con verlo para darse cuenta que es de ese tipo de hombres que con la mirada te quita hasta el brasier. Mira. ¿Qué? ¿Qué sabionda? Sabionda de machos. Ay, ¿qué? ¿O te vas a encantar? Si no me sacaste de un colegio de monjas, uno aprende lo que puede por su lado. Oíla, por su lado. Ahorita vas a ver lo que vas a aprender, ¿Qué? pero por mi lado. De nada te sirve tenerme aquí. Después de lo de hoy, ¿tú por qué me sirves, Torres? Tengo que ver por mi familia. Hice lo que me pidieron, me tienen que dar protección. Man, esto lo hubieras tenido que pensar antes de hacer negocios con Roberts. No tienes cómo encauzarme. ¿De verdad te vas a complicar más las cosas?
¿Por qué metiste a tu compañero Trejo en esto? ¿Estaba contigo desde antes? No, él no sabía absolutamente nada. Se enteró a la mitad del operativo. Come on, man. Todavía podemos atraparlos. You know what, Torres? Tú tienes razón. Yo puedo hacer otra cosa contigo. You're free. Estás libre. Let's go, man. Suerte, mi estimado Ranger. Déjame ayudarte, mi chula. No digo que no tomes uno o dos, pero no me vas a negar que pisteaste de más, Minecita. Y eso no me gusta. Mira, te voy a decir una cosa, Tobías. No me estés chingando. ¿O de cuándo acá te digo yo que no te cuestes con tu secretaria? 1 o 2 veces. Por cierto, casi se le caen los calzones cuando me vio. Creyó que le iba a reclamarla muy No sabe que si yo dejo a mi marido es porque se me da la gana, no porque se haya metido con una secretaria. Ya, deja. Inés, ya no tomes, ya. Que no. Las fiestas. Le darían todas las ganas a la vieja esa que te deje, pero sabes que no le voy a dar gusto. Eso es lo único que me gusta de lo que hablas. Que dices que no me vas a dejar, ¿eh? Yo ya le avisé a Tobías para que venga por ti. Ay, ¿por qué por mí, Ricardo? ¿Qué tan mal me veo? Que no me veo bien. Siempre te has visto bien. Digo, con todo respeto a las personas presentes. Uy, si a mí lo que más me gusta es el respeto que sientes. Ay, mira lo cual que hiciste aquí. Y todos nos quedamos así. ¡A su madre! El mismísimo Ricardo Almenar se digna a visitarnos acá. Pues la mera verdad, yo nunca había visto a don Ricardo Almenar en este pico con Gal, Wendy. Nunca en el tiempo que llevamos aquí habíamos tenido el privilegio de atenderlo, ¿verdad, muchachas? Pero es bien raro el ruco, ¿eh? A ver, raro, pero ¿raro cómo? Pues nos andaba olfateando el perfume a todas. Así como sabueso, así. Bueno, al menos así se entretuvo conmigo. Pero pues aquí vemos de todo, ¿verdad, muchachos? ¡Salud! Ya, por favor, Ricardo, ya deja de fregarme. ¿Cómo me voy a meter yo con Centeno? O sea, además tiene una cara de chacal. No sé, el Centeno debe ser igual que tú. No sale de los burdeles. Ahí le han de haber pegado el olor. Madre contigo. ¿Ay, conmigo? Sí. ¿Pero tú qué puedes decir? ¿Cuántas veces no has llegado aquí oliendo a perfume de golfa? ¿Tú qué madre me puedes decir a mí? Si aquí todo el mundo sabe la verdad. Tú y yo sabemos la verdad. Y tú sabes la verdad. Tú sabes la verdad de lo que pasa entre Ricardo y yo. Tú lo sabes, Elvira. ¿A quién quieres engañar? Si tú sabes que entre tú y yo no hay nada. Ya cállate. Si no te tolero cuando estás borracha. Ya me tienes hasta la madre. ¡Ándale! ¡Pégame! ¡Me vale madre! Le acompaño a que se acueste, señora Blanca. Vamos, venga. ¿Cómo lo has hecho siempre? Venga. ¡Suéltame! Que no necesito que me ayudes. Y menos tú. Tú, Elvira, la señora. ¿Qué tal yo? Blanca la puta. Como que desde que se fue la niña Amanda, los ángeles malos andan por aquí. Yo a usted lo veo muy nervioso. Andaba más tranquilo cuando estaba de don Juan con la Regina. Pues sí. Ya también se me fue. Pues es que a las mujeres nos gusta que nos traten con respeto, don Ricardo. Y ustedes, los hombres, como que no saben cómo se come sol. Déjeme ver si no se le ofrece nada a la señora Blanca. Con permiso.
Ah, mi chile le echaste con ganas, ¿eh? Ay, sí, yo también. Fíjate que estoy preocupado por el Chema. Ese cabrón se pasa los pedos como si fuera un ave de rapiña. Rojo, como un halcón. Pasa la soda, porfa. Fíjate que eso es lo que dice que es un halcón. Una vez me contó doña Elvira que cuando nació el morrito, una bruja le dijo que iba a tener con las viejas. Ah, ¿y a poco tú crees en eso? Pues no, pero pues de que vuelan, vuelan, mija. ¿Qué, mi amor? ¿Nos echamos otro round o qué? Ay, ándale. Ándale. Con papas y todo. Suelta el refresco, mija, pues. Pues déjalo ahí. Ya me olvidaste, Chema. Aquí estoy, Chema. Contesta, Chinita, contesta, Chinita. Sabía que eras tú. Pues qué, estar echando pólvora en el cielo. Ya tienes conexiones y sabes de todo, ¿o qué? De esa conexión nadie sabe más que tú. ¿Qué? ¿Tan malo también te estás portando que ya me extrañas? A ver, dime cuál de las dos. Oh, Chinita, pues si ya me conoces, ¿para qué me preguntas? Pero pues sí, he estado pensando en ti. Y te extraño. Sabes que no tienes ninguna obligación conmigo. Pero pues, ¿qué? ¿No me quieres ver? Claro que me gustaría verte de nuevo, Chema. Tenemos negocios. Órale, pues. Entonces nos vemos pronto. Ay, Lucy. Enamorada del Chema. No te preocupes, papá. Venegas puede hacerte sufrir, hija. No te angusties, ma. No soy de las que sufre. ¿Qué onda, vato? ¿Estás despierto? Sí, carnal. ¿Qué hubo? Pues nada, nomás te hablaba para saber lo del plan de mañana. Pues por la Regina, ¿va? No, pues ya sé que te gustaría estar echando pata todo el día, güey. Pero pues tenemos que chambear. Tenemos que estar vigilando al Torres, güey. Ahí dependiendo de lo que haga la DEA, vemos si le damos una elección con su familia. Vamos. ¿Cómo me pedís ese billete, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Entonces qué? ¿Yo lo bajo un palo de mango? No, portate serio, tostado. ¿Qué te pasa? ¿Quiere que me ponga serio? ¿Listo, mijo? Entonces, desde ya vamos a empezar a sabrosear a su hermana. 1, 2, 3, 4, mejor dicho, hasta que me y después se la paso a mis hombres. Y cuando el último termine y la pelea ya no de 3 brincos, ahí saco la motosierra y se la mato picadita. ¿Eso sí le pareció serio? Mira, güey, vos tocas a mi hermanita y te jodiste la vida. Porque te voy a casar a vos, a tu familia, a tu abuela, a tu tía, a tus primos, a toda tu dinastía, hijo de y te los quemo. Espere un momentico. Le paso aquí a la peladita para que sea ella misma la que le diga que esta vuelta sí es seria. ¡Entrégale el billete que te está pidiendo, Oscar! ¿Sí se dio cuenta que esto sí es serio? Benito Sábado, hablemos en serio, hombre. Yo no tengo ese billete ahora, pero me lo consigo. Dame un tiempo y te lo consigo. Tiempo es lo que no tenés, y tu hermana menos. Conseguiste esa plata con algún amigo, no era chichipato. ¿Ah? Mañana te llamo para decirte dónde quiero que me entregues esa plata. Y si no, pues ya sabes qué le pasa a tu hermano.
que mato a ese hijo de puta y le pongo la cabeza y no sabe dónde enterrar. Te lo juro, hijo de puta, que lo voy a matar. Lo restituyo, hermano. Patrón, pero ya tenemos ubicada. Patrón, si ya tenemos ubicada la caleta de la orden, patrón. Yo armo el combo y le llegamos y nos lambemos ese hijo de puta una vez. Oh, Pelusa, yo no puedo exponer, mi hermanita, cálmate, ¿sí? Vamos a calmarnos. Vamos a organizar esto bien. Hijo de puta, no quiero así. No me digas que no tienes nada porque te conozco. Tienes rato sin decir una sola palabra. Estás preocupado. Y mucho. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Te va a hacer bien decírmelo? ¿Qué pasó? Es que nos metimos con unos narcotraficantes muy peligrosos y... ahora puede ser que se vayan contra mí. ¿Por qué contra ti? ¿Tú qué tienes que ver? Tú estás haciendo tu trabajo. Pero así es este trabajo. Son gente muy poderosa. Lo mejor es que te vayas a casa de tu tía en México y te lleves a las niñas. Tu aroma. Ah, ya vi que estuvo bien. ¿Te lo disfrutaste, honey? Sí. Mucho. ¿Y tú? Vi que lo disfrutaste más de lo normal. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te estás enamorando del Chema Venegas?